Hola, soy Profe Chávez y haremos los primeros pasos de programación de Visual Designer para Arduino. Abrimos Proteus 8.5, elegimos nuevo diagrama de flujo, el proyecto se llamará Parpadeo . Vamos a crear un diagrama de flujo donde utilizaremos el entorno Arduino. Se puede elegir entre varias placas, entre Arduino Uno, Mega y Leonardo. En este caso será Uno. Y vamos a usar el compilador de Visual Designer para Arduino AVR. Se pueden bajar más compiladores, pero eso es todo. No hace falta utilizar otro. Finish. Una vez listo, la placa Arduino, en Visual Designer vamos a ver el entorno de programación desde el setup hasta el programa en sí, que va a estar el bucle. Veremos que este es un bloque de asignación de datos, una llamada subrutina, un almacenamiento de un dato, una entrada-salida, un delay, un bloque de decisión y ciclos que pueden ser for, while y demás, y un conector. Con esto se puede hacer una programación visual sobre Arduino AVR. Mi objetivo es conectar un LED al pin 13, que está acá, dentro del entorno Arduino, pero exterior, para poder hacer la programación. Primeramente vamos a periféricos y abrimos añadir nuevo periférico. Nos mostrará la ventana de periféricos, primeramente con las placas Adafruit, pero nosotros utilizaremos estos periféricos. Hay una gran selección de placas que se pueden, o shield, como prefieran, para conectar. Y como dijimos, vamos a hacer parpadear un LED. Elegimos color amarillo, doble clic, se inserta en la lista de periféricos que tenemos. Aparte, estamos viendo que estos dos ítems de periféricos ya vienen incluidos. Una vez que ingresamos LED 1, veremos que se agregó el LED 1, el LED que habíamos elegido. Pero este queremos que sea conectado al pin 13. Doble clic, desbloqueamos, cambiamos al pin 13, bloqueamos nuevamente y OK. Ahí quedó seteado para el pin 13. Una vez listo, nosotros vamos a agregar los periféricos. Primeramente configuramos, seleccionamos la entrada-salida, editamos, elegimos LED 1, automáticamente tenemos varias opciones. Nosotros vamos a encender o a apagar. En este caso encender, ponemos OK, insertamos un delay que va a ser de 100 milisegundos, nuevamente insertamos una entrada-salida, editamos, elegimos LED 1,
y lo apagamos. OK. Y un delay. Nuevamente. Listo. Lo podemos seleccionar. Y nuevamente podemos hacer correr el programa si funciona. Compila. Y vemos que los dos LED conectados están funcionando y prendiendo y apagando. Paramos la simulación, pero lo que queremos lograr es que en la placa de Arduino Uno se prenda y apague el LED 13. Para ello vamos a Visual Designer, Build, seteo del proyecto. Como es una placa de 16 MHz, borramos 8 MHz y ponemos 16 MHz. Elegimos el entorno y elegimos Arduino Uno. Ya directamente, como está conectado al COM3, al puerto serie COM3, se setea y listo. OK. Nuevamente vamos a Build. Como ya estaba compilado, lo vamos a cargar al programa y se verá cómo se graba el programa y funciona y prende y apaga el LED. Podemos cambiar las configuraciones de programación y que esto pase, doble clic, a otro valor. 1000 milisegundos. OK. Compilamos. Veamos la simulación. Prende durante un segundo y apaga por 100 milisegundos. Una vez listo, simulado, paramos la simulación, cargamos el programa y verificamos que funciona perfectamente. Eso es todo.